Buenas tardes, profesora. Soy Luna Grace Méndez Bandini y hoy le voy a hablar sobre los movimientos de la columna dorsal y de la pelvis, con la ayuda de mi primo. La columna dorsal tiene 4 movimientos, que son la flexión, de ladito mejor, la flexión, la extensión, la inclinación y la rotación. Bueno, hoy hablaremos sobre los músculos de la columna lumbar. Tenemos tres músculos, los cuales son los músculos los músculos rectos del abdomen, el oblicuo mayor del abdomen y el oblicuo menor del abdomen. Empezaremos con los rectos abdominales. Los rectos abdominales tienen como origen en la superficie externa del quinto al séptimo cartílago costal y apéndices sifoides. Su inserción es en la cresta del pubis y sínfisis pubiana. Su acción es un potente flexor de tronco, estabiliza la pelvis con la cabeza del fémur y también balancea la pelvis hacia dorsal. Seguimos con el oblicuo mayor del abdomen. El oblicuo mayor del abdomen tiene como origen en la quinta a la doceava costilla, bordes caudales y superficies externas. Su inserción es en el tubérculo púbico, cresta púbica y en el labio externo de la cresta ilíaca. También en el ligamento inguinal y en la línea alba. Su acción es la rotación de tronco hacia el lado contrario y bilateralmente realiza la flexión del tronco. Sus contracciones son necesarias durante el parto, durante la micción y durante la defecación. Seguimos con el oblicuo menor del abdomen. El oblicuo menor del abdomen su origen tiene en el ligamento inguinal, cresta ilíaca y en la fascia toracolumbar. Su inserción es en la cresta púbica, cartílago costal de la novena a la doceava costilla y también en la línea alba a través de la vaina del recto. Su acción es rotación del tronco hacia el mismo lado y tiene como efecto una flexión de la columna vertebral. Buenas noches, profesora. A mí me toca hablar de los siguientes tres músculos, que sería el iliocostal lumbar, el cuadrado lumbar y el transverso del abdomen, que les hablaré en la parte final. Primeramente voy a empezar con el origen e inserción del músculo iliocostal lumbar, que tiene origen en la cresta ilíaca posterior, el hueso sacro, que está en la parte inferior de la vértebra L5, que viene a ser más o menos por esta zona de acá, en la fascia toracolumbar, que viene a ser toda esta parte de acá, y en las apófisis espinosas de la vértebra L1 hasta la L5. Su inserción es en el ángulo costal de la sexta a la doceava costilla, que viene a ser más o menos desde aquí hasta por aquí. Ahora les voy a hablar sobre el siguiente músculo, que vendría a ser el cuadrado lumbar. Vamos acá, por favor. Este músculo consta de 6 fascículos diferentes. Perdón, de 3 fascículos. El primer fascículo iliocostal, tiene origen en un tercio posterior de la cresta ilíaca y su inserción es en el borde inferior de la doceava costilla. El segundo fascículo, que vendría a ser el fascículo iliotransverso, tiene origen, al igual que en el primer fascículo, en un tercio posterior de la cresta ilíaca. Y su inserción vendría a ser en la apófisis espinosa de las 5 vértebras lumbares, que vendría a ser estas 5 de acá. Ahora, por último, el último fascículo, que vendría a ser el fascículo costotransverso, tiene origen en el borde inferior de la doceava costilla, que es todo esto de acá, y su inserción es en las apófisis espinosas de la L1 hasta la L5. Perdón, en las apófisis transversas de la L1 hasta la L5, que vendrían a ser estas de acá. Ahora, por último, les hablaré del músculo transverso del abdomen. El músculo transverso del abdomen tiene su origen en la cara interna de la sexta a la doceava, del sexto al doceavo cartílago costal, que viene a ser
desde aquí hasta por aquí. También en el arco crural, que viene a ser en la parte de acá, no se aprecia bien, que es un poco inferior de la cresta ilíaca. También en los 2 tercios anteriores de la cresta ilíaca, que vendría a ser por acá. 2 tercios anteriores de la cresta ilíaca. Y las apófisis transversas de la L1 a la L5, que viene a ser ya un poco en la parte de acá. Las apófisis transversas de la L1 a la L5, que vendrían a estar más o menos por aquí. Su inserción es en la línea alba, que es esta de aquí. Bien, eso es todo. Continuando con los músculos, vamos a hablarles ahora sobre el músculo intertransverso de los lumbares laterales. Bueno, tenemos aquí el origen, que es en la parte de arriba, ¿no? Que vemos acá, que viene a ser en la apófisis transversas de todas las vértebras lumbares, desde las apófisis transversas de la T12. Y esta se va a originar en la apófisis, que viene hacia acá, se va a insertar en la apófisis transversa de la L5 hasta la L1 y la apófisis transversa de la T11. Continuamos ahora con los músculos rotadores lumbares cortos y largos. Comenzamos primero con el origen. Bueno, el origen lo encontramos en la parte de acá, que viene a ser en la base de la apófisis mamilares de las vértebras lumbares. Entonces, esta se va a insertar, como va a ir así, se va a insertar en la base de la apófisis espinosa y del arco vertebral de las vértebras lumbares. Continuando con el siguiente músculo, viene a ser el músculo multífido. Este se va a originar, ¿dónde? Aquí, en la parte de acá, que va a ser en la apófisis mamilares de las vértebras lumbares. Esta va a estar en el hueso sacro, que va a ser el ligamento del sacro ilíaco posterior y la cresta ilíaca posterior. Entonces, esta se va a insertar en la parte de acá, que va a ser en la apófisis espinosa de las vértebras lumbares superiores y vértebras torácicas inferiores. Ahora vamos a hablarles sobre la estructura de la pelvis, o también conocida como la cintura pélvica. Esta va a estar formada por 3 huesos, 2 coxales y el sacro, y 3 articulaciones, una anterior a la sínfisis del pubis y 2 posteriores sacroiliacas. Cada hueso coxal está compuesto por 3 huesos que se van a fundir, el ilión, el isquión y el pubis. La pelvis se articula con la columna lumbar a través de la articulación lumbosacra y con los miembros inferiores con la articulación coxofemoral, lo que quiere decir que la pelvis se va a mover con el fémur. Como puntos óseos de referencia de la pelvis tenemos el acetábulo, que mira hacia afuera, abajo y hacia el frente. Este está formado por 1/5 del pubis, 2/5 del ilion y 2/5 del isquion. Luego están las espinas ilíacas, la anterosuperior, anteroinferior, posterosuperior y posteroinferior. Y por últimas referencias tenemos a las crestas ilíacas, el pubis, la tuberosidad isquiática, el sacro y el coxis. La cadera tiene 2 movimientos, que son la anteversión y la retroversión. Ahora les hablaré sobre qué consecuencias podremos llegar a tener. Las consecuencias que mayormente vamos a ver en nuestros pacientes va a ser dolor lumbar, y esto se va a deber a que el paciente va a tener una mala postura o no va a poder compensar su peso de manera adecuada. También va a haber pequeñas lesiones o alguna disfunción postural, y esto va a ser por esta misma, que el paciente no tiene una buena o una correcta manera de sentarse, una buena postura. Alguna alteración también va a haber en el movimiento, no va a poder realizar reflexión o extensión o las rotaciones de manera adecuada, o tal vez realiza pero con dificultad y dolor. También el cuerpo lo que va a hacer va a ser compensar esto, y va a tratar de mantener un equilibrio y va a agarrar pequeños patrones de movimiento
para poder equilibrar todo esto. Y va a causar tensión en algunas áreas musculares, lo que va a provocar más dolor en las áreas, va a tratar de expandirlo más por esto. Ahora les hablaré sobre qué consecuencias podremos llegar a tener. Las consecuencias que mayormente vamos a ver en nuestros pacientes va a ser dolor lumbar, y esto se va a deber a que el paciente va a tener una mala postura o no va a poder compensar su peso de manera adecuada. También va a haber pequeñas lesiones o alguna disfunción postural, y esto va a ser por esta misma, que el paciente no tiene una buena o una correcta manera de sentarse, una buena postura. Alguna alteración también va a haber en el movimiento, no va a poder realizar reflexión o extensión o las rotaciones de manera adecuada, o tal vez realiza pero con dificultad y dolor. También el cuerpo lo que va a hacer va a ser compensar esto, y va a tratar de mantener un equilibrio y va a agarrar pequeños patrones de movimiento para poder equilibrar todo esto, y va a causar tensión en algunas áreas musculares, lo que va a provocar más dolor en las áreas, va a tratar de expandirlo más por esto. Bueno, aquí vamos a hacer la demostración de la valoración muscular, que viene a ser el signo de la estrella de Grosjean. Bueno, vamos a pedir que la persona tosa. Y bueno, ahí vimos de que el ombligo se fue para el número 5, que viene a ser el predominio de la parte inferior de los rectos mayores, que está en la parte izquierda y derecha.